Bien, además de lo que estuvimos repasando de variables, del uso de int, float, boolean, que son formatos, tipos de datos que van a utilizar muy habitualmente, eh, vamos a ir viendo otros tipos de datos más adelante que van a ir surgiendo para diferentes tipos de usos, pero bueno, repito, a nivel de código estándar de Arduino, variables enteras, variables de tipo flotante para decimales o variables booleanas, bool o boolean, son tres tipos de datos que van a usar mucho. Y estamos omitiendo dos cosas que son las que vamos a agregar ahora. Un tema muy importante que son las matrices y los tipos de datos de cadenas, es decir, cuando yo tengo que manejar cadenas de textos o de caracteres, cómo me manejo. Pero para eso vamos a trabajar primero a analizar un poco el funcionamiento de las matrices. ¿Qué es una matriz a nivel de un lenguaje de programación? O a nivel de datos. Hasta ahora nosotros básicamente nos mantuvimos trabajando con datos aislados. Es decir, yo defino una variable puntual para almacenar un dato puntual. Como habíamos hecho, por ejemplo, una variable entera que se llame b1, que tenga el número 124, y una variable flotante que se llame k2, que tenga el valor 3.29. ¿Sí? Yo estoy definiendo variables unitarias que guardan, ¿sí?, datos unitarios. Yo después proceso esos datos como quiero, los calculo, hago todos los cálculos que necesite, pero básicamente es una variable para un dato. Si bien esto obviamente lo van a utilizar siempre, muchísimo, es muy habitual que ustedes necesiten manejar paquetes de datos. Por ejemplo, imagínense, es muy habitual que ustedes tengan un sensor, vamos a suponer, un sensor que están leyendo cada X tiempo, ¿sí?, que está conectado al dispositivo y cada determinado tiempo en milisegundos, segundos, minutos, lo que fuere, ustedes leen, chequean ese sensor y una vez que tienen un determinado paquete de datos sacan una media. Por ejemplo, vamos a suponer que el sensor se lee cada 5 minutos constantemente y bueno, cuando se cumplen 24 horas se saca un promedio de cuál fue el valor del sensor en esas últimas 24 horas. Bueno, es muy común que ustedes necesiten trabajar paquetes de datos. Una matriz en un lenguaje básicamente es eso, es una estructura, un tipo de dato que les permite almacenar un conjunto de datos de las mismas características. Fíjense en este caso, bueno, la forma en la cual en C ustedes definen una matriz es utilizando la misma sintaxis que usarían para una variable común, ¿sí?, el tipo de dato y el nombre, pero entre signos, ¿sí?, entre corchetes, es decir, entre signos de apertura y cierre, están indicando que se trata de una matriz. Si yo esto lo definiría de esta forma, matriz 0,1, estaría definiendo una variable común, como hemos hecho hasta ahora. Si yo le agrego los signos, ¿sí?, si le agrego los signos de apertura y de cierre, y por ejemplo un tamaño, estoy definiendo justamente un conjunto de datos, una matriz, no es más que eso, un conjunto de datos del mismo tipo, en este caso, que va a contener tres datos, que van a ser de tipo entero. Yo lo estoy definiendo como una variable, no puedo colocar, por ejemplo, en esta matriz cadenas de texto, o si yo coloco números con coma flotante, con decimales, el sistema va a tomar solamente la parte entera. Vamos a suponer 155, 1 y 3220. En este caso son tres números enteros que componen los tres índices de la matriz. Ya yo había hecho acá un ejemplo con 10 números enteros, ¿sí?, una matriz que se llama justamente matriz 0,1 de tipo entero, es decir, todos los datos que contiene son de tipo entero. Una característica propia de las matrices es
esas justamente que contienen datos del mismo tipo. Van a ver de acuerdo los lenguajes, por ejemplo Python es característico en eso. Python tiene varios tipos de datos para manejar conjuntos y que permite manejar a veces algunos de los diferentes tipos de datos, es decir, no tienen por qué todos ser enteros o todos ser cadenas de texto o todos ser de coma flotante. Bueno, permite mezclar. En el caso de C también tenemos estructuras que nos permiten hacer eso, pero las matrices tradicionales, comunes, básicamente contienen tipos de datos iguales. Si yo esta matriz la defino de tipo entero, todos los datos que coloco tienen que ser enteros. No podría, por ejemplo, acá hacer esto, ¿sí? Poner un texto intercalado entre los datos enteros. Tiene que contener todos ítems del mismo tipo. Para manejo de lecturas, de sensores, para muchos cálculos, las matrices son muy útiles. Hagan de cuenta que estos datos que ustedes tienen acá son lecturas de sensores que ustedes han recibido y necesitan hacer, por ejemplo, una sumatoria. ¿Para qué es muy útil la matriz? Fíjense en este ejemplo. Yo tengo definida la matriz, tengo definida una variable por separado, que se llama justamente sumatoria, que es también de tipo entero. ¿Por qué? Porque, bueno, voy a sumar los datos de la matriz y sé que todos son enteros, de manera que, lo mismo que estábamos hablando antes, si yo la definiese de float, por ejemplo, de tipo de datos float a la sumatoria, funcionaría, pero lo correcto en este caso es hacerlo de tipo entero porque sé que no va a tener decimales, va a ser una sumatoria de datos enteros. Inicializamos la consola serial, como estamos habituados a hacer, y fíjense, simplemente hacemos un ciclo de 0 a menor a 10, porque sé que en este caso yo tengo un índice 10, es decir, tengo 10 ítems en la matriz, entonces voy a ir de 0 a 9, y fíjense, utilizo el ciclo, esta C, que es la variable del ciclo, como subíndice de la matriz. Esta es la forma en la cual ustedes acceden a un contenido dentro de una matriz. Porque hasta ahora que nos manejamos con variables, ustedes sabían que simplemente cuando querían usar la variable utilizaban el nombre, ¿sí? Y de esa forma están haciendo referencia al valor que contiene. ¿Cómo lo hago en el caso de una matriz en la cual tengo varios ítems? Es como una caja que contiene varios ítems internamente. Entonces, ¿cómo yo diferencio? ¿Cómo puedo hacer referencia a cada ítem en particular? Bien, utilizo un subíndice. Siempre, siempre, siempre las matrices, esto es un estándar a lo largo de todos los lenguajes, inician con el subíndice 0. Es decir, en este caso, si yo estaría haciendo referencia al valor 22 en esta matriz, sería el subíndice 0. Matriz 01 sub, vamos a hacerlo más fácil para no repetir, en vez de 01 vamos a poner 1. Vamos a renombrarla a la matriz. Matriz 1 sub 0 es 22, sub 1 es 15, sub 2 es 6548, sub 3 es 1 y así sucesivamente. Siempre, siempre, siempre iniciando desde 0. Voy a colocar esto como comentario, así no da error el compilador, y puede quedar ahí como referencia. Siempre, siempre los subíndices de la matriz inician de 0. Por esa razón el for comienza desde 0 hasta menor a 10. Fíjense, sub 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Simplemente utilizando esta variable del ciclo for, que va de 0 a 9, ¿sí? Yo imprimo en este caso el valor de la matriz en ese subíndice. No imprimo matriz sub 1, sub 2, imprimo sub C, esto va a ir rotando en el ciclo, y simplemente acumulo un valor total en sumatoria. Vean que sumatoria comienza desde 0, y en cada interacción del ciclo for, yo lo que hago es sumarle al valor que ya tiene, la primera vez es 0, ¿sí? Sumatoria es igual a sumatoria más el valor que tiene la matriz en ese ciclo, ¿sí? El subíndice sub C. El índice que tiene en ese ciclo. Es decir, la primera vez sumatoria 0, recuerden que inicia desde 0, sumatoria
0 sería igual a 0 más matriz 1 sub 0, que es 22. Por lo tanto, pasaría al valor de 22. ¿Sí? En la segunda interacción sumatoria, que sería igual a 22, sería 22 más 15, es decir, 37, y así sucesivamente. ¿Sí? Esta es la forma en la que definen una matriz en la estructura de Arduino, y esta es la forma en la cual la acceden, utilizando un subíndice. Ese subíndice arranca siempre desde 0, vuelvo a repetir, hasta el valor de la matriz. Tienen también formas automáticas de poder detectar, por ejemplo, cuál es la cantidad de índices que contiene la matriz. Bueno, una serie de cosas que ya vamos a ir viendo más adelante. Pero es importante que por ahora vean el funcionamiento de una matriz, que es muy, muy útil en programación, ¿sí? Son todos elementos del mismo tipo, pero ya no tengo uno, sino bajo un solo nombre tengo todo un paquete de elementos almacenados, y los puedo acceder de forma unitaria a través de un subíndice. Esto es muy cómodo cuando yo tengo que trasladar cosas, cuando tengo que pasar información de un lugar a otro. Es muy cómodo porque yo puedo trasladar ese paquete de datos como unidad, como una caja que yo traslado de un lugar a otro. Y cuando necesito operar, como en este caso la sumatoria, utilizo un subíndice para manejarme y hacerlo de forma cómoda. Esto, repito, lo van a utilizar mucho también, y lo hemos visto ahora porque nos va a permitir también introducir otros temas más adelante.